Hola, bienvenidos al podcast de Altamar Asociados. Es el sexto capítulo. Me acompaña Patricio Meneses, abogado, profesor, máster en mediación y arbitraje. Y que les habla, Carlos Muñoz Lecerf, abogado, contador y profesor. ¿Cómo está, Patricio? Bien, Carlos, muchas gracias nuevamente por la presentación. Ya llevamos, este va a ser el sexto capítulo, ya llevamos 5 capítulos muy interesantes, mucha gente lo ha visto, hemos tenido experiencias positivas, así que vamos a seguir con esta línea en el podcast. Para el día de hoy tenemos un tema muy interesante que yo sé que muchos tienen problemas en esta área. Y también para diversificar un poco, partimos con Accidentes del tránsito, accidentes de ¿cierto? tránsito, seguimos con Empresas. empresas, cierta constitución de sociedades y ahora vamos a hablar un poco del tema laboral, ¿Ya? particularmente con las peripecias, ¿cierto? Con los problemas que pueden surgir con el despido. Sí. Ahora, el despido lo vamos a estudiar, ¿cierto? De dos formas, de dos variables. Vamos a ver por una parte las problemáticas del despido asociadas para el empleador y por otra parte las problemáticas para el trabajador. El episodio de hoy día, el capítulo de hoy día va a estar centrado en el empleador. ¿Qué me dices tú? Claro, la idea un poco es tener esta dinámica de los dos puntos de vista, ¿cierto? Que por una parte ver cuál es la óptica del empleador, porque vamos a ver que tiene una serie de reglas que son un poco distintas, pero la idea es que también desde una perspectiva del trabajador pueda saber qué hacer o cómo se procede en ese tipo de situaciones. Claro, son cosas que hay que fijarse que son muy distintas, ¿ya? Porque por un lado el empleador se va a encontrar con más obligaciones que las que tiene el trabajador en esta materia, ¿ya? Entonces, claro, tenemos a un empleador que va a tener que cumplir con normativa de carácter laboral. Pero esta normativa de carácter laboral va a tener que ser cumplida antes incluso de pensar en despedir al trabajador, sino que en el momento de la contratación misma. Sí, efectivamente vamos a ver que a pesar de que entendemos que la relación laboral es contractual, ¿cierto? De una Ujú. naturaleza, es un contrato. Hay dos voluntades que a través de un acuerdo mantienen una relación laboral. Sin embargo, vamos a ver que de alguna forma a las instituciones les importa de que tengan ciertos mínimos. Y es por eso que en el caso del empleador, que es quien tiene el poder económico, ¿cierto? Que es quien de alguna manera da las órdenes, por así decirlo, en la relación laboral, cumpla con ciertos requisitos y por lo tanto va a tener que mantener al día ciertos registros, ciertos documentos y ante un eventual reclamo es de vital importancia para evitar cualquier problema tenerlos al día. De hecho, em, ya vamos a adelantar que cuando a un empleador se le cita, por ejemplo, a la inspección del trabajo o le es demandado, se le va a pedir una serie de documentos. Y no puede pensar el empleador en decir, oye, me están pidiendo esto ahora, me están exigiendo hasta ahora. No, 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 se lo están exigiendo mucho antes. Están exigiendo la normativa desde el momento en que contrata a un trabajador. Por ejemplo, lo más básico, ¿cierto? Tener un contrato escrito, tener los anexos y las modificaciones correctamente ordenadas, tener las liquidaciones por cada mes, los comprobantes de pago. Si el trabajador tiene que firmar asistencia, bueno, el registro de asistencia, ya sea físico, sea electrónico, ¿ya? Tener los certificados de las vacaciones del trabajador, si se ha tomado sus días, ¿cierto? El certificado firmado. Y así otra serie de documentos que si yo soy un empleador diligente, los voy a tener por cada trabajador en una carpetita completamente independiente. Claro, si a final de cuentas yo cumplo con todos los registros que establece la misma normativa laboral, y ahí es donde es importante, ¿cierto? Alguien que empieza a emprender, le va bien, quizás no tenga esta costumbre Es complicadísimo al de empezar, llevar sí. todo archivado, pero resulta que es una exigencia que es permanente. O sea, Mm. imagínate las capacitaciones, los implementos de seguridad, que son temáticas que tienen que estar registrados, el registro de asistencia, ¿cierto? Pago, remuneraciones son que no es que llegue el reclamo y yo tenga que tenerlo. Incluso podemos ser fiscalizados en cualquier Sí. momento por la dirección del trabajo. Entonces, ya debemos tener todo a mano para que en caso de que vengan a fiscalizar, la persona que está a cargo en el mostrador, quien Mm. sea que está a cargo del local, sea como sea que funcione su negocio, pueda presentarlo y así eximirse cualquier multa. En el caso de las empresas más grandes, normalmente tienen un departamento de contabilidad o un departamento de recursos humanos, ¿ya? Donde hay profesionales de distintas áreas que pueden preocuparse de este asunto. Por ejemplo, tenemos los administradores, los contadores, las mismas personas que son especialistas en recursos humanos, incluso también algún equipo de abogados, ¿ya?
Eso es en empresas grandes, pero pensemos en empresas más pequeñas, en las pymes, en las que obviamente no existen los recursos para tener un departamento especializado en esta materia, ¿ya? Normalmente hay un administrador que puede tener distintas profesiones, pero tiene que encargarse de distintas cosas. Y ahí va el hecho de que muchas veces lo que tengamos que hacer es contratar servicios externos, ¿ya? Contratar servicios externos de contabilidad, por ejemplo, que se encarga de algunas cosas de recursos humanos, pero quizás no de todos. Y en ese desorden pueden generarse algunas falencias en los documentos que tiene que haber por cada trabajador. El tema es que no podemos preocuparnos de esto a última hora, no podemos preocuparnos de esto cuando nos va a aparecer cuando nos va a aparecer, por ejemplo, una demanda o un reclamo. Claro, efectivamente. Y de hecho, bueno, nos estamos desviando un poco de la idea de lo que es el despido, ¿Mm? pero es vital, es de vital importancia, porque precisamente cuando vamos a tener un problema en el despido, y si es que llega un eventual reclamo, nos van a pedir todos estos documentos. Entonces, Sí. es importante tenerlo todo a la mano, tener todo ordenado, porque así uno nos facilita la vida al emprendedor, al empleador, y por otro lado, también al abogado, a quien asista a la audiencia, ¿cierto? Que va a tener que responder por todas las situaciones que ocurran. Entonces, vamos por partes, ¿cierto? Comenzamos entonces con una situación, nosotros tenemos que despedir a alguien. Da lo mismo la causa Da por lo la cual mismo lo la causa. despedimos, estamos hablando en este momento de la problemática que se puede generar a partir del despido. Claro, tenemos que despedir, es una de las situaciones en la cual ya se establece que termina la relación laboral. ¿Qué haces tú? Cuéntame. Ya, ¿qué hago yo? Antes de despedir a la persona, estamos hablando, recuerden que este es el episodio para el empleador, el siguiente va a ser para el trabajador. Antes de despedir a la persona, lo que hay que hacer es verificar que está todo en carpeta, yo les digo a los clientes. Tiene todo en carpeta, está todo ordenado del trabajador, tiene sus contratos, tiene sus anexos, tiene todos estos documentos de los que estamos hablando. Tiene las cotizaciones pagadas al día, ¿ya? ¿Está todo ok? Ok, proceda al despido. Una vez que se proceda al despido, usted teniendo todo esto en orden o no teniendo todo en orden, está igualmente expuesto a que le puedan reclamar ante la inspección del trabajo. Entienda que el reclamo es un derecho que tiene el trabajador, o el ex trabajador en este caso, e insisto, usted puede tener todo ordenado como todo ordenado, e igualmente se lo puede reclamar. ¿Y qué va a hacer la inspección del trabajo? Le va a decir, bueno, usted va a ser citado a una audiencia de conciliación, tráigame todos estos documentos. Pero como usted fue diligente, idealmente hablando, va a llevar todos esos documentos ordenados y no va a tener mayor problema. Claro, una de las cosas que siempre nos preguntan, ¿cierto? Llega un cliente o incluso no solamente en materia laboral, nos dice, bueno, hice esto, ¿me pueden demandar? Bueno, la verdad, o me pueden reclamar, siempre preguntan, bueno, cada uno tiene el derecho a demandar, o sea, nada impida a que una persona pueda demandar, otra cosa es si tiene o no una justificación. Y lo mismo ocurre aquí con el reclamo, ¿cierto? El trabajador puede reclamar, tenga o no tenga la razón, y eventualmente la audiencia de conciliación podremos llegar a un acuerdo o no, y eventualmente ante un tribunal nos dirán, tiene o no tiene razón. De hecho, tú acabas de tocar dos términos que me agradan mucho. Dijiste, nos pueden demandar o nos pueden reclamar. Y es bueno hacer la distinción, ¿cierto? O Exacto. sea, terminamos la relación laboral y hay, por decirlo así, dos caminos. Tenemos un camino que puede ser reclamo administrativo ante la inspección del trabajo, no es judicial, o una demanda judicial. Puede ocurrir uno u otro, o puede ocurrir uno primero y después el otro, porque la persona puede reclamar y después demandar, o simplemente puede llegar y demandar directamente, ¿ya? Entonces, bueno, lo que señalaste, la persona normalmente va a pensar, el empleador, que es especialista en otra área probablemente, va a decir, me van a demandar, y uno le dice es que primero, probablemente, le van a reclamar, y dependiendo de cómo le va la audiencia de conciliación en la inspección del trabajo, quizás lo demanden. Claro, porque es importante hacer esta distinción, y eso tienen que tenerlo todos presentes. Si ustedes le reclaman ante la dirección del trabajo y se genera una conciliación, ¿cierto? Hay un llamado a conciliación, van a más partes. Ustedes no lo pueden obligar a llegar a un acuerdo Mm. en esa audiencia. El órgano administrativo, la inspección del trabajo, la dirección del trabajo, ese funcionario no tiene el poder para obligarlos a ustedes a decidir o a resolver este asunto o que esto quede aquí. Si usted no quiere, no firma y punto, y él tendrá que demandar como corresponden. Eso es muy importante. Ahora, que muchas veces se cuelgan de la falta administrativa porque no tiene los libros al día, porque no está, ¿cierto?, las cotizaciones pagadas para evitarse la multa, le dice, bueno, llegue a un acuerdo y usted se salva de cualquier sanción. Eso es otra cosa, pero que usted no lo pueden obligar, no lo pueden obligar, y por eso es importante. Es un reclamo, no es una demanda.
Y claro, como bien dices tú, imagínense, les presentan un reclamo a ustedes que son empleador. Los van a citar a la audiencia y ustedes van con la carpetita, con la caja de repente, porque son muchos documentos, con todas las cosas del trabajador, del ex trabajador. Y empezamos a mostrar los documentos ahí. Si están todos en orden, le van a decir, bueno, ¿hay alguna posibilidad de acuerdo? Y usted va a decir sí o no. Y la otra parte va a tener que aceptar esa situación, porque llevaron todos sus documentos en orden. Pero recuerden muy bien que esa audiencia de conciliación al mismo tiempo es una audiencia de fiscalización. Y por tanto, si a usted le revisan los documentos y falta algo de los documentos que la ley le exige que tenga en orden para ese trabajador, es muy probable que les van a acusar una multa, como decía. Entonces, lo que va a pasar es que ustedes, para evitar ser multados, van a tener que conversar y negociar con el trabajador. Y quizás ustedes tenían una muy buena razón para despedirlo, supongamos, algo grave. Encontraron robando al trabajador, faltó los días de trabajo, causales fuertes para despedirlo. Pero como usted no tenía toda la documentación del trabajador al día, bueno, va a tener que negociar, porque de lo contrario, va a tener que em, sufrir las multas que le aplica la inspección del trabajo y más encima, el trabajador va a poder demandarlo y va a partir con el pie derecho porque usted ya fue multado. Entonces, cuando demande judicialmente, va a ser complicado. Entonces, ahí es cuando uno le recomienda al empleador, tratemos de llegar al acuerdo quizás, para no sufrir estas cosas, ¿cierto? La multa y la posible demanda. Entonces, a modo de conclusión, ¿cierto? Vamos a esta audiencia de conciliación con toda nuestra documentación al Ha sido día, diligente el hemos empleador. sido diligentes, tenemos todo ¿Mm? registrado, etcétera, y por lo tanto somos libres de tomar una decisión, somos libres de directamente llegar o no llegar a un acuerdo. Esa es la primera hipótesis. La segunda sería que no llegamos con todo el día, no hemos sido diligentes. Lamentablemente es muy común eso, hay que decirlo, ¿sí? Sí, ocurre más de lo que a uno le gustaría. Y precisamente ahí vamos a tener que tomar la decisión, ¿cierto? O sea, más allá de llegar o no a acuerdo, es de si nos conviene o no el acuerdo, porque nos pueden decir, ¿sabes qué? Como no tienes todo al día, te vamos a multar, a menos que llegues a un acuerdo. Ahí está la presión, ¿cierto? Y hay que decirlo, uno se encuentra con todas las situaciones en esta audiencia. Muchas veces uno se encuentra con un conciliador que se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Si va a llegar a acuerdo, no vamos a multar que le faltó este detalle, este documento. En ese sentido no hay ningún problema. Pero muchas veces nos vamos a encontrar con un conciliador ante situaciones mucho más graves. Por ejemplo, faltó la cotización. Yo creo que esa multa se la va a llevar igual, por más que llegue a un acuerdo, va a llevarla igual, al menos que las pague, de repente te dicen dentro de 24 horas, igual hay posibilidades. Entonces, entiendan que, como dice Patricio, su posibilidad de negociar se va a ver afectada si usted no lleva todo en orden. Va a tener que empezar a negociar, va a tener que decir, deme 24 horas para pagar esto, permítame llegar a acuerdo aquí, no me curse la multa, ¿cierto? A veces va a resultar, otras veces no. ¿Pero por qué? Porque llegamos digamos, partimos con el pie izquierdo, ¿cierto? A la hora que no llevamos todos los documentos, no fuimos diligentes. Ahora, claro, todo también tiene otro razonamiento. Si me van a poner una multa de 200, 300, Mm. 500 mil pesos y el reclamo es por 10 años de indemnización de años de servicio, claro, quizá valga más pagar la multa que llegar a un acuerdo ahí mismo. Entonces, es todo un razonamiento, pero no somos tan libres como podríamos serlo si es que Claro, llevamos todo el estamos día. condicionados, llegamos completamente condicionados si es que no llegamos con todas las formalidades como corresponden. ¿Ya? Y tiene que pensar lo siguiente, que eso va a afectar el siguiente paso. Porque a la hora que llegamos o no llegamos a un acuerdo, a la hora que, digamos, cumplimos o no con las formalidades, sigue estando latente la posibilidad de ser demandados. Y una vez más, ahora en sede judicial, no administrativa, no en la inspección de trabajo, sino que ante el juzgado del trabajo, puede que nos pidan todos los documentos nuevamente, puede que aparezca que nos multaron y nuevamente partir con el pie izquierdo. Exactamente, exactamente. Entonces, ya finalizando ¿Mm? este capítulo, no sé si quieres dar algún consejo a los auditores. Ya, a ver, este está dirigido para trabajar, o sea, para empresa, para empleador, ¿cierto? Lo primero es que si toca despedir a una persona, ya sea por las razones, esperando que sean las razones correctas, ¿cierto? Por las causales legales que corresponden, fijarse de antemano que con ese trabajador se estaba cumpliendo con toda la normativa formal. Que tenemos el contrato, tenemos los anexos, la asistencia, las remuneraciones pagadas, las liquidaciones, las cotizaciones, ¿cierto? Las vacaciones, ver todo eso.
Porque si no, lo único que está haciendo es exponerse a que ese reclamo del trabajador esté bien fundamentado, a que esa demanda esté bien fundamentada. Siempre existe el riesgo de que reclamen, como decía Patricio, siempre existe la posibilidad de que lo demanden, pero otra cosa es que usted esté bien preparado, ya sea que tenga una persona encargada al interior de la empresa o contrate un servicio externo que le tenga todo en orden. Esto se llama cumplimiento normativo laboral, ¿ya? Y es probable de ser preparado de antemano para estar siempre ahí en caso de listo y llevar toda la documentación como corresponde. Ya no sea solo para la conciliación, sino que también para las fiscalizaciones que le podrían caer de la inspección del trabajo en su lugar de trabajo. Claro, por supuesto. Además de que eso nos lleva a concluir también de que uno debe ser cauteloso incluso antes de pensar en siquiera en despedir a alguien. O sea, tener toda la documentación al día, ver bien cuál va a ser la causal, justificar la causal, señalarla en la carta para evitar posteriores reclamos ante la dirección del trabajo, porque a fin de cuentas yo como empleador tengo una carga superior, ¿cierto? En comparación a la que tiene el trabajador de llevar estos documentos. La obligación Mm. de llevar los registros de asistencia, de llevar los pagos de remuneración, son mías como empleador, no del trabajador. De justificar bien la carta es mía. Entonces, como la obligación es mía, yo debo poner atención, porque si no, me puedo encontrar con un problema más o menos grave. Muy bien, pues quedó más que claro entonces lo que tiene que cumplir el empleador, la empresa, y creo que con esto concluimos este primer episodio sobre este tema en particular, los despidos, pero desde el punto de vista del empleador. En el siguiente episodio, siguiente capítulo, vamos a tratar desde el punto de vista del trabajador. Cambia las cosas, cambia la exigencia, Claro. ¿cierto? Claro, cambia un poco la tónica, pero eso, cualquier duda, consulta, estamos en redes sociales, En estamos en Spotify, en YouTube Spotify, hay la posibilidad de comentarios, así que no... claro, Instagram. Si quieren, tienen alguna duda, pueden dejarla ahí, nosotros la trabajamos aquí en el podcast. Así que les vaya muy bien. Y pues nos vemos, hasta luego.